La desigualdad de género en diferentes aspectos de la vida cotidiana no es exclusiva de un país, tampoco de un sector de la sociedad o de una empresa o de algún lugar de estudio. En las últimas décadas se viene progresando hacia una igualdad entre mujeres y hombres y hacia un empoderamiento económico de las mujeres que les ha permitido alcanzar mejores ingresos, mejores empleos, posibilidad de ascender en una carrera profesional a la par que los varones. Pero este recorrido no ha sido fácil para muchas y todavía queda mucho por hacer. Techos de cristal para romper y pisos pegajosos que no dejan avanzar. Las poderosas de hoy hacen su camino como empresarias y como emprendedoras, tendiendo manos y abriendo puertas a otras mujeres. Cinco años después, ¿no? de estar en el mercado laboral, desde que vos saliste de la facultad, ¿en qué cambió para la mujer? Y mira, para la mujer yo creo que cambió mucho. Yo tuve la suerte de entrar en Ferrer, y en Ferrer ya cuando entré había una socia mujer, había muchas mujeres en lugares de liderazgo. Entonces yo lo veía como que eso era posible ver un modelo de rol, pero en el mercado en general y en las empresas en general, con todos los gerentes que yo interactuaba eran hombres y la mayoría eran hombres. Entonces hubo un cambio notorio en la participación, una mayor participación de la mujer, que sigue siendo pequeña respecto al 100%, pero que ya se hace sentir y se hace ver. Y muchas veces hay un gran cambio, por ejemplo, desde los clientes. Los clientes hoy en día, y ni que hablar las empresas multinacionales. No se resisten, porque pasa eso también. Che, ¿a quién me mandaste? Claro, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo al principio cuando recién arrancaba y iba con Daniel Ferrer, nuestro socio fundador, un tipo súper conocido, iba yo capaz a acompañarlo a él a una reunión y todos le hablaban a él, ¿no? Yo estaba ahí y como que para hacerme mi lugar, no sé, el día que se fue el de vacaciones, ahí empecé a enganchar y ahí recién me dieron bolilla, ¿no? Te estoy hablando de hace 25 años atrás. Y creo que lo que cambió es la mirada, por ejemplo, la mirada de los clientes. Hoy los clientes al revés, quieren ver diversidad. Te dicen, che, pará, pero ¿quién está en tu equipo? En tu equipo quiero que haya hombres, que haya mujeres, que haya gente joven, que haya gente experiente, porque la mirada de todos contribuye a que le des una mejor solución. ¿Lo cambió la cuota? Mira, en las corporaciones, lo cambió la gente, la sociedad. La sociedad una combinación de todo. La verdad que han habido organizaciones que han trabajado muy bien. Vos sabés, nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con ONU Mujeres y con los programas de ONU Mujeres, con las webs, con Proyecto Win-Win. Ese tipo de cosas empiezan a hacer movimientos y a hacer ruidos. Culturalmente lo vemos. Nosotros somos influenciados por las tendencias globales y esas tendencias globales nos influencian. Entonces, hay un cambio cultural, pero creo que es el más lento. A veces ese tipo de medidas como la cuota son necesarias porque es lo que hace el clic para que empiecen a operar los cambios. No son suficientes, no son el remedio, sino que son una medida más que colaboran en ese sentido. Lo que pasa es que las cuotas han sido en el sector político, ¿no? En el sector las que privado, más se que es donde yo conocen, me muevo, sí. no. Las que más tienen difusión, pero después en corporaciones importantes sí piden cuotas. Exacto, no sé. En corporaciones importantes sobre todo piden esto de, bueno, a ver, ¿cómo están tus equipos? ¿Cómo los estás balanceando? Yo capaz que ahora un gerente general, cuando lo evalúo porque, por ejemplo, cómo es su equipo, si es lo suficientemente balanceado, si es un equipo diverso, rico en diversidad o no. Entonces, todo eso son buenas prácticas que van influyendo, ¿no? Y a veces de esas tendencias que son más de afuera, creo que no, de alguna manera contagian a la interna del país y eso es buenísimo, ¿no? Y hoy las mujeres en Uruguay, ¿ves que hay más mujeres agarrando lugares de decisión, de poder, de liderazgo? Sí, no con la velocidad que uno esperaría. Durante mucho tiempo me dediqué a trabajar en estos temas y a darle visibilidad a estos temas porque me parecía que lo que podía hacer justamente es que tratar de influir mostrando
bueno, ¿cómo se puede? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es un camino? Nadie tiene la verdad en los temas, pero podés contar tu camino, tu experiencia y de alguna manera inspirar a quien se ve inspirado por este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que las chicas jóvenes hoy vienen con una polenta muy fuerte y que vienen ya capaz con mucha más información que la que teníamos antes. Entonces eso debería naturalmente acelerar los cambios. Y otra cosa muy importante, tenemos de grandes aliados a los hombres. Acá lo que hay que pensar es que los cambios no van a suceder porque las mujeres nos juntemos y hagamos cosas, sino que los hombres hoy en día son feministas, muchos, están viendo esto y los chicos jóvenes ven, por ejemplo, yo que sé, los millennials que buscan una mayor flexibilidad, un mayor equilibrio entre la vida familiar y la vida de trabajo, se dan cuenta que eso es a lo que aspiraban capaz las mujeres y son fuertes aliados en esto, ¿no? Se nos sigue pidiendo igual, por lo que veo, muchas mujeres que salen de la universidad y van detrás de un PhD, de un máster, de especializarse siempre, y eso no les es suficiente para creérsela. Se nos sigue pidiendo y exigiendo en el mundo empresarial esos títulos de más que después, en definitiva, a veces en los departamentos de recursos humanos terminamos perdiendo contra un hombre. Sí, estás sobrecalificado en realidad para un puesto, capaz, ¿no? Bueno, eso es parte de los sesgos que, como vos sabés, existen sesgos no conscientes que están medidos. Hay mediciones de todo tipo que muestran justamente esto que vos decís, ¿no? Tanto desde dos lados, ¿no? Muestran las barreras que las organizaciones tienen a la hora de evaluar y de reclutar, y cómo si no son muy conscientes de ese tipo de sesgos no conscientes, como dije recién, que podemos tener, capaz que terminan reclutando a un hombre en vez de una mujer porque le parece, yo que sé, la mujer fue madre hace poco, entonces no pueden concebir que la mujer va a estar abocada y con el mismo nivel de ganas en el trabajo que un hombre. Pero también hay barreras internas, esas son barreras externas, organizacionales, pero hay muchas barreras internas que también están medidas, que tienen que ver con la propia mujer, con eso de, en vez de tirarme una oportunidad cuando sé la mitad de lo que debía saber, por ejemplo, te piden, necesitamos este currículum para tal puesto, y la mujer, si no tiene de la A a la Z, no se presenta, y el hombre capaz que tiene de la A a la L y se presenta igual y se tira. Eso está medido, entonces eso también es una barrera interna que a veces provoca que las mujeres no vayan tan aceleradamente en sus carreras, ¿no? Alguna vez capaz que me viste yo doy charlas a veces de estos temas, de sesgos conscientes y sesgos no conscientes, de lo que son las barreras internas, externas, porque es como que uno tiene que tratar de visualizar, ¿no? De concientizarlo, de que las organizaciones los concienticen, porque esa es la única manera de ir haciendo cambios significativos en esto. Y en las mujeres ni que hablar, en el animate, tirate para adelante, no seas vos la que te dé para atrás, ¿viste? Porque y esos sesgos son justamente de los que hablábamos, que también están visibilizando el abuso, que muchas veces el abuso y el acoso sexual dentro de las propias organizaciones y empresas, nosotras las mujeres no nos damos cuenta que estamos siendo manejadas, manipuladas. Mira, yo en estos años con todo un equipo hemos trabajado muchísimo en situaciones de acoso sexual y laboral adentro de las compañías, ¿no? Participado en muchos casos, de los cuales capaz que solo un porcentaje al final son situaciones de acoso real y otras son situaciones de inconductas. No tengo casos en que no hubiera nada subyacente. Quizás no hubiera nada que calificara como un acoso, pero sí había situaciones. Y tiene que ver con esto que vos decís, la naturalización de determinadas conductas. En el ámbito laboral, y nosotras como mujeres muchas veces se dan naturalizadas determinadas conductas, como por ejemplo que te hagan comentarios machistas y que no digas nada, que hagan chistes subidos de tono y te los tengas que bancar porque, ay no, si digo algo capaz que la próxima vez no me invitan, que venga uno y sea el masajeador oficial y te venga por atrás y te haga un masajito mientras estás escribiendo, el famoso toqueteiro en las oficinas que viste que se pasa. Y la gente, viste, y una mujer capaz que está muy incómoda, y también un hombre, ¿no? Esto le puede pasar a un hombre. Lo pronunciás y lo decís y decís, ay, esta feminista. Claro, exacto. ¿No? Entonces ahí te convertiste en la feminazi o te convertiste en la molesta, en la que no te participan, o capaz que el que hace eso es alguien que en realidad tiene una cierta responsabilidad o poder sobre ti en la estructura y no te animás a hacerlo. Entonces hay como que, viste, hay una naturalización de conductas. Y por supuesto que si vamos a casos más graves, hay situaciones que son de acoso sexual o de acoso moral graves que pueden ocurrir. Pero sin irnos a los tomates, como en un ambiente de trabajo es muy importante que las compañías hagan el foco, el énfasis
en cuidar esto, ¿no? En cuidar, porque capaz que después esta mujer te renuncia y se va. Y era un súper talento, y vos la habías reclutado y te había costado, y estaba muy capacitada, y la habías capaz que invertido 2 años de capacitaciones internas, se te fue, y no sabes por qué se fue. Y cuando rascás, te das cuenta que fue porque era muy difícil trabajar en ese ambiente que vos habías permitido, ¿no? Entonces, eso no le pasa solo a una mujer, le pasa también, por ejemplo, ahora que en Uruguay hay mucha gente, extranjeros que están viniendo a trabajar, existen ese tipo de actitudes de, siempre el chistecito y la toma de pelo porque sos de otro país, y a la larga eso te cansa. Las personas que, por ejemplo, yo que sé, un gay, una lesbiana, que, viniste con la camisa rosada y le hacen un comentario fuera de mal gusto. Entonces, la realidad es que eso pasa muchísimo en los ámbitos laborales y hay que cuidarlo. Y bueno, no solo en los ámbitos laborales, como estamos viendo en estos días, hay denuncias muy Hoy se están graves. rompiendo los silencios y los silencios están tocando toda la estructura porque Absoluto, porque obviamente está en que está en todas digamos. partes. ¿Cuándo te diste cuenta que eras una activista feminista? Me llevó un tiempo, me llevó un tiempo, porque, como te decía, yo al principio no tenía una percepción de este tema tan clara, porque bueno, me había ido bien en la universidad, después, bueno, oportunidades laborales y fui creciendo, particularmente entré, como te decía, en una organización que eso no era un gran problema. Donde no te exigían... Claro, no me miraban por si, ¿viste? Por si era nena o varón, digamos, sí. O sea, como que en realidad me valoraban por cómo rendía, por cómo venía, por la actitud que tenía. Sí lo veía más, lo empecé a mirar más con los clientes, lo vi en situaciones de otras personas, alrededor mío, en otras empresas, y empecé ahí, viste, como a decir, pero acá, viste, empezar a decir, pero ¿qué está pasando? Y ahí empecé a estudiar, ¿no? Porque, bueno, es mi forma de ser, o sea, me gusta prepararme los temas, y empecé a ver, y empecé a leer, y empecé a ver papers, que hay muchísimos publicados, y a ver ¿Quién fue tu referente? Mira, me encanta. En realidad, todo esto empezó también cuando arranca OMEU en Uruguay, hace ya... La Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, perdón, que estuve ahí como desde el arranque, y que dije, pero acá hay algo que sí, es verdad, es interesante, y empecé a ver cómo muchas mujeres, aparte, el estar juntas, el poder intercambiar ideas, el poder contar oportunidades, dolores, frustraciones, ayudaba a que generaran una conciencia. Entonces, desde ahí me empecé a enganchar. Como sabes, estuve muchos años después presidiendo MEU, que por suerte hasta el día de hoy sigue muy activo y con muchas actividades. Y bueno, es una red importantísima, MEU. Es una red súper importante que trabajamos en su momento con el BID, en todo lo que eran las mentorías de las emprendedoras. Entonces, a partir de eso, yo creo que, bueno, un poco también ver muchas cosas que escribían en el BID, de la ONU, muchos de algunas universidades americanas que tienen mucho publicado sobre esto, y me fui dando cuenta que los hechos eran muy demostrativos. Entonces, durante mucho tiempo me dediqué a decir, esto está muy difícil de convencer a la gente en general, y yo sobre todo en el sector privado porque es donde me muevo, ¿no? Solo con decir es lo que se debe hacer, lo moral, lo ético, lo correcto. Entonces empecé a decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? ¿Qué es lo bueno que trae esto? Los números, los datos. Entonces dije, la manera es juntar datos. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, cómo son las empresas, cómo reaccionan las empresas que son gestionadas de manera mixta, ¿no? En colaboración de hombres y mujeres. Empecé a ver que tuvieron mejores resultados. Cómo son las empresas que cotizan en bolsa, que tienen sus directorios mixtos, evolucionaron mejor sus acciones, como por ejemplo es la salud organizacional de las empresas que tienen sus directorios mixtos. Bueno, es mejor, es más sana que las que no. Y ahí empezás y no sabes la cantidad de datos que tenés. Y por otro lado también, para los muchos que dicen, no, pero acá en Uruguay, cuando yo arranqué con esto, por lo menos había una sensación de, no, acá en Uruguay no pasa, acá somos los campeones mundiales, ¿viste? Nunca pasa nada. Acá somos los campeones mundiales, en Uruguay no hay problemas de machismo, Y ahí empiezas de vuelta, números, datos, ¿qué pasa? No, mira, la brecha salarial es de tanto, la brecha en el sector político es del 90%, ¿no? Y ahí empezás, bueno, y mirá, y la gerenta, solo el 4% llegan a gerencias generales en las empresas grandes. Entonces, cuando ves números, datos por un lado que te muestran una realidad para que veas la foto y digas, pucha, acá capaz que sí, me estoy dando cuenta que había un problema, y por otro lado, los beneficios
es como que todo eso va ayudando a la ecuación, ¿no? Exactamente, pero también hay otra cosa que hay que decirla, que en América Latina el feminismo está muy asociado a una ideología de izquierda. ¿Eso le resta o le suma? Bueno, al movimiento, ¿no? A los objetivos. Mira, a mí en su momento, porque vos me decías y no te terminé de contestar, cuando yo dije soy feminista, me costó al principio. Me costó porque decía, si yo soy feminista, ¿cómo va a ser la mirada del otro? ¿Por qué? Porque hay una asociación directa de feministas, se imaginan, como que yo ahora me sacara acá, tuviera en sutién, me pintara y me inmolara enfrente a una iglesia, ¿no? Ese tipo de cosas y la pintara. Que claramente no lo voy a hacer y no me parece que sea la manera correcta. Yo entiendo que el movimiento feminista ha tenido que luchar por muchas cosas. Entonces, entiendo que hubo momentos y que hay momentos en los que la adrenalina sube y la agresividad puede subir. Para mí no es el péndulo, para mí no es el camino, no es el camino que hoy tenemos que seguir. Entonces, de nuevo, el asociar el feminismo a una ideología de izquierda, derecha o lo que fuera, para mí no aporta en el sentido que, ok, vos sos de derecha, sos de izquierda, pero podés ser feminista. O sea, ¿por qué? Porque defendés que existan igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, si no sos excluyente, porque si solo podés ser feminista si sos de izquierda, o solo podrías ser feminista si sos de derecha, bueno, excluís a la otra mitad o excluís a toda una cantidad de gente que está pensando lo mismo que vos. Y siempre yo creo que hay que juntar, sumar fuerzas. Obviamente vamos a tener diferentes puntos de vista, diferente manera de expresarnos, pero yo creo que esto no lo digo solo respecto al feminismo, en la vida en general, como te decía al principio, hay que ser frontal, hay que decir lo que uno piensa, hay que mantenerse ético, hay que mantener los valores, pero hay que saber negociar, llegar, ser diplomático de alguna manera, porque si no, en general, no conseguís los objetivos. Por lo menos yo considero que no conseguís los objetivos y la manera violenta de conseguir los objetivos no es la que por lo menos yo recorrería en ningún caso. ¿Cómo debería de usar el poder una mujer cuando llega a los lugares de decisión? Bueno, yo creo que ahí es clave, o sea, que cuando vos estás en un lugar de decisión tenés una posibilidad y una potencialidad de impacto increíble, ¿no? Tanto en el sector privado y ni que hablar en el sector público, ¿no? Que tiene una llegada mucho más amplia. Y te volvés un agente de cambio de la realidad que te rodea. Entonces, si tú desaprovechás esa oportunidad, realmente, por lo menos yo no me lo puedo imaginar en el sentido que es una enorme oportunidad, no solo para colaborar con todas las que vienen atrás tuyo o al costado tuyo. Ahí yo creo que tenés que accionar. O sea, no es, no, me olvidé que, no. Tenés que accionar y tenés que ser firme y tenés que ser incómoda. Como te decía, ser diplomático pero ser incómodo, pedir las cosas. Y en temas estos de género que estamos hablando, yo creo que sería tristísimo que las mujeres no fueran abanderadas de estos temas cuando justamente logran una posición de relevancia, ¿no? Vos estás en un lugar de poder, estás en un lugar de poder para poder decidir. ¿Qué es lo que te está desvelando en este momento? ¿Dónde está tu energía? Bueno, en este momento te diría que lo que más me desvela tiene que ver con temas de educación, que ahí es donde quizás sentimos la caída más grande que ha sufrido Uruguay y la educación es, bueno, las oportunidades que le estamos dando, el futuro que le estamos dando a nuestro país, a cada uno de sus individuos, pero también al país en su conjunto, porque gente más educada, con más conocimiento, con más experiencia, gente que va a producir desarrollo, gente que va a producir innovación, gente que va a lograr impactar en el ingreso per cápita, que va a lograr impactar en el PBI del país. Entonces, la diferencia que hay entre las posibilidades que están teniendo la gente de contexto crítico, como hablábamos, respecto a la gente que está en otro sector de la sociedad, me hiere profundamente y entonces me desvela. Entonces, desde la educación aparte abordas todo, ¿no? Porque estos temas de género, como decías vos, María, hace un rato, desde chiquitito lo tenés que educar. Verónica, la sociedad civil actúa y tiene injerencia. De hecho, tú sos estás en la directiva de alguien que está haciendo algo por eso. ¿Y al Estado qué le pedís? Mirá, en la educación. Al Estado le pido mucho
en el sentido que tiene, como decíamos, el enorme poder de cambio, sin duda, está en el Estado. Y creo que hay una mirada de que el tipo de educación como la tenemos hoy, y tanto desde el punto de vista de la gestión y organización, como desde el punto de vista de los contenidos y la manera, digamos, la parte más curricular, ninguna de las dos cosas están funcionando. Y hay, Edu21 ha escrito un libro blanco que es súper interesante, hay un montón de organizaciones que han mostrado un camino a seguir y entiendo que las autoridades lo tienen presente, pero no resigno nunca es el poder de la sociedad civil, porque creo que al Estado le tenemos que exigir, a quienes votamos le tenemos que pasar raya y decirle, a ver, me prometiste esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Pero la sociedad civil, o sea, para mí hay que ser ciudadanos activos, o sea, no podemos, tenemos una responsabilidad como ciudadanos que va más allá de esperar y rezongar porque el papá Estado no nos está dando lo que queremos, sino que tenemos una capacidad de trabajo y una capacidad de impacto muy significativa. Y creo que la sociedad civil cada vez se ha involucrado más en eso y hay un montón de organizaciones que trabajan en estos temas de educación, ni que hablar. O sea que sí, le pido mucho, pero no dejo de lado la capacidad enorme que tiene la sociedad civil de también generar impacto, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Qué lindo verte o qué rico verte? Qué rico, qué rico. Últimamente me pasa que alguien me ve y me dice, ay, me diste hambre. Lo cual yo lo tomo como un gran halago. Es muy lindo generar hambre y ganas de comer algo rico en la gente. Es brutal. Bueno, venís de aparte de lo tenés como en la sangre, ¿no? Porque tenés la empresa familiar detrás, la historia de los Carrera. Sí, la cocina siempre estuvo en mi ADN y eso hace que, si bien cuando yo era más chica, un poquito más chica. Cuando era más chica, la carrera de gastronomía igual no era tan popular como es ahora. Yo me preparé en la Escuela Superior de Hotelería, que ahora está cerrada, no hace tiempo. Mi profesora, sí, mi gran profesor fue Américo Tullier, un genio francés, pero digamos que no era tan común que haya gente que quiera estudiar gastronomía, era como algo más de oficio, ¿no? Algo más que se heredaba en casa, se aprendía. Pero ¿y de tus hermanas? Nunca fue extraño que yo dijera que quería ser cocinera. Y porque son tres hermanas, ¿las tres heredaron la pasión por la cocina? A nivel doméstico, sí. Somos una familia que cocina mucho, que siempre la conversación va en función de nos juntamos a qué vamos a comer, qué vamos a tomar. Todo pasa por ahí, siempre. Pero es una familia muy científica. Tengo una hermana que estudió medicina, la otra que también estudió medicina, mis padres los dos son odontólogos. Yo estudié quinto biológico, sexto medicina, quería ser química de los alimentos. La carrera no existía en Uruguay todavía. Bueno, estudié comunicación. Siempre me gustó nutrirme de distintos lados para forjar mi personalidad. Igual la cocina para vos iba a ser un camino. Sí, desde que tengo recuerdo quiero ser cocinera, sí. Sí, a los 9 años fuiste emprendedora. De hecho, tu madre ahí te da la receta de la torta de piedra. Exacto. Y vos salís con folletitos abajo de las Yo salgo puertas. con los folletitos y ahí es el primer emprendimiento que tuvimos, que se llamaba Delicias Caseras. ¿Con tu hermana? Con mis dos hermanas. Ya eras emprendedora. Yo recibía los teléfonos, las especialidades eran mías, pero cada una de mis hermanas tenía igual como su especialidad. Caro hacía la cheesecake, Rose hacía una torta de manzanas y ahí teníamos el emprendimiento. Vos te definís como emprendedora, no te definís como empresaria. ¿Por qué haces esa diferenciación? Creo que el ser empresario es como una consecuencia de, pero yo siempre voy a ser emprendedora. Emprendedora me siento desde lo laboral hasta en la vida misma. Cuando vos decidís tener un hijo, estás emprendiendo, ¿no? Es un proyecto que te planteás y me encanta armarlo, organizarlo, proyectarlo. Entonces, el ser empresario, y siempre cuando yo hago mentorías con chicos, siempre les digo, uno se tiene que volver empresario para poder hacer del emprendimiento una forma de vida. Y es súper importante. El empresario es el que le tiene que poner mucho más, tiene que entender que los Excel hay que abrirlos, que los números hay que hacerlos, que los costos hay que costear. ¿Cómo aprendiste vos todo eso? Me forjé como empresaria al lado de mi madre, que hasta el día de hoy me ayuda un montón. Tu madre estaba en la parte administrativa de las carreras, de la empresa. Sí, de la empresa familiar de mis abuelos, era odontóloga, pero bueno, también esa cosa familiar de ir dando tareas.
Venimos de una familia en que nunca fue extraño laburar un domingo, laburar un sábado, laburar de noche, de día. Es como que el laburo siempre fue visto como una bendición, pero también como una normalidad. Nunca viví en casa eso de, pobre Jimmy, hasta las 3 de la mañana estuve laburando en un evento. Yo fui moza, hice salones del vino porque me recibí de sommelier en la Facultad de Química y hice mucho salón del vino, que son trabajos de noche, la primera generación. Me tocaba laburar trabajaba en una empresa de catering que surtía a los aviones, entonces de repente te llamaban y decían, bueno, viene un vuelo, yo me encargaba también de los vuelos especiales porque tenían otros tipos de menú, entonces llega un vuelo privado de Dubái a las 5 de la mañana y te tenías que ir al aeropuerto a esperar el avión, a descargar el avión, entonces nunca me sobreprotegieron a la hora de laburar y creo que eso fue súper útil para forjar esa personalidad emprendedora, laburante y que hasta el día de hoy no tiene problema si se tiene que poner a hacer cualquiera de las tareas que implican el emprendimiento. Porque vos las hiciste todas, eso también es un secreto. Las hice y las hago. Entonces creo que ahí también como que se divide en el querer ser empresario por ser empresario o el ser empresario porque es una consecuencia de encargarte de tu emprendimiento y finalmente hacer que sea un emprendimiento rentable y sostenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué elegiste tu propio emprendimiento y no seguir la empresa familiar? ¿Por rebeldía? ¿Por marcar tu propia impronta? Creo que justamente por esta parte emprendedora de poder desarrollar mis productos, hacerlos como a mi usanza, a piacere también de alguna manera, ¿no? Sabiendo que tiene su parte difícil, arrancar de cero, pero que también tiene su parte de retribución personal y emocional que es muy importante. Yo hoy tener productos que ya sean reconocidos, que la gente venga a mi tienda y me diga, bueno, quiero la torta piedra, esta, la otra, es algo súper lindo. Mi obsesión, porque de alguna manera puede ser una obsesión buena, siempre fue como en hacer la mejor versión de mí misma. Que creo que tiene mucho que ver también con este programa, ¿no? Sí. Mujeres que de alguna manera no queremos seguir como una línea única, sino yo siempre fui de mirar para adelante y no mirar mucho para los costados. Y siempre me pasa cuando me preguntan tipo por la competencia o cuando yo abrí esta tienda hace 9 años, no era común que en las tiendas haya macarrons, que no mirar tanto para los costados o si se abre una tienda parecida a la mía, en vez de verlo como competencia, verlo como algo positivo, verlo como que hay consumo, verlo como que el producto se va a sostener y no es solamente una moda. Entonces, siempre pienso en eso, pienso en, bueno, ¿cómo puedo pulir o cómo puedo seguir mejorando a Jime Torres? Entonces, ahí es que le fui agregando, bueno, la carrera de sommelier, la parte más de química de los alimentos, que la estudio un montón, la parte de publicidad. Te fuiste también a especializarte a Europa y también en Estados Unidos en la parte de patisserie. Sí, sí. O sea, y de todo esto que tiene que ver con me gusta el vino o el vino es parte de la gastronomía, estudio sommelier. Me gusta la chocolatería, quiero desarrollarme, me voy a estudiar con el mejor. Todo eso tiene que ver también con la sobreexigencia de una mujer para marcar la cancha en su territorio. Eso creo de que nos piden capaz que más. Yo siempre me lo tomé como una sobreexigencia, tanto de la mujer como del hombre. Nunca, realmente, debo decir que nunca la sentí diferenciado, pero sí entiendo que para seguir, para mejorar y para mantenerte donde estás, hace falta todos los días de tu vida laburar, todos los días de tu vida cerrar los ojos y sentir que algo positivo por vos hiciste en el día de hoy. Leíste un artículo, leíste un libro, fuiste a tener una conversación de 20 minutos con alguien, charlaste con un mentor, mentoreaste. Todos los días tengo que haber hecho algo que me haga irme a sentir como nutrida. Hiciste algo clave, vos sos parte de Vital Voices, sí, que justamente mentorean, y también vos dijiste de que te encanta que te sigan mentoreando. ¿Cuál es esa riqueza que hay entre, es como una especie también de networking, ¿no? De ida y vuelta. Sí, es un networking que es re importante. Bueno, mira, mis mentores así más importantes son mi mamá y Laura Raffo. Y son dos personas que me nutren a mí en distintas áreas, pero que desde chiquita, porque Lau fue parte mía cuando yo no sabía sacar costos y me sentaba a las 8 de la noche con ella mientras los mechis estaban ahí aprendiendo a comer y sacábamos los costos. ¿Cómo la conociste, de mis barras de cereales Raffo? En Endeavor.
y que es una red también de emprendedores. En Vital Voices tenemos mucho este concepto de que nunca no hay tiempo para un café. Por eso te dije hoy, 20 minutos o salir a caminar. Muchas veces tengo amigas que quieren que las mentoree y yo lo que no sacrifico nunca es como ese momento mío tipo mental o deportivo. Entonces, bueno, esos 20 minutos van a ser caminando por la Rambla, o esos 20 minutos van a ser cuando yo vengo a desayunar a la dulcería después de dejar a JJ en el jardín. Entonces, esa cadena no la rompo por nada del mundo, no creo en el no hay tiempo, siempre hay tiempo, solamente hay que ser buen organizador y ser ejecutivo. Y en la relación de mentoreo lo más lindo es que no se nutre solo el mentoreado, también el mentor, que muchas veces se piensa, bueno, el mentor da, pero lo que recibe de la sangre joven, del nuevo, del que no tiene vicios que hacen que tu cabeza siempre vaya para el mismo lado, para el otro, es imponente. Entonces, sí, creo mucho en eso de mantenernos activos permanentemente. Parte de la aventura de ser emprendedor es que en algún momento se viene el fracaso. ¿Cuál fue un fracaso así rotundo, memorable? Bueno, un fracaso rotundo es también el disparador que hace que yo hoy mentoree. Cuando yo volví a España a los 22, 23 y estudié chocolatería. Me fui a estudiar a una ciudad llamada Chocovic, que es una ciudad que tiene una escuela de chocolatería alucinante, que es a 1 hora en tren de San Joan d'Espí, donde vive mi familia. Entonces, bueno, podía estudiar porque tenía alojamiento ahí, entonces me hacía el viaje en tren. Y cuando vuelvo, quiero poner mi sueño con tener una chocolatería, que solamente haga bombones, como ves, en Bélgica, en Barcelona. Entonces, desarrollo mis bombones, hago mis cajas de bombones, las imprimo, las diseño, todas. Y un día le digo a mami, vamos a, como acción de marketing, que ahora es mucho más común, pero en su momento no se hacía, vamos a repartir bombones a gente conocida, a gente que me pueda dar una mano. Y ahí mami en el auto, yo repartía con cartas escritas a mano. Y le mandamos, hicimos una acción de marketing con 20 unidades, 20 productos que se lo entregamos a personas reconocidas. Personas que hoy en día son grandes colegas míos, pero que en su momento yo era la nena de los chocolates. Bueno, nadie me llamó ni para agradecerme, ni para recomendarme. Eran otras épocas, eran épocas también en que alguien que haga algo parecido a ti Era competencia. era competencia y se buscaba más hacer así y no hacer así. Y yo de eso aprendí mucho. Y por eso cada vez que alguien me regala algo, cada vez que me traen algo para probar, charlo, converso, lo pruebo. Es como que esa Jime que en ese momento se puso triste o lloró. ¿Esa generación cambió? Esa generación tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar porque... ¿Te encontraste con alguna de aquella muchos generación hoy en que día te diga, son colegas, algunos saben que era yo, otros no lo saben y me encanta tener como ese secreto de saber que estuvimos en otro momento conectados. Creo que tuvo que cambiar y que el mundo hoy sí cambió, que es un mundo mucho más generoso. Empresas grandes se tienen que aliar o buscan alianzas con emprendedores pequeños. Entonces yo todos los días me acuerdo de esa Jime que se frustró, pero esa Jime que siguió adelante igual. Y también está eso, ¿no? También el fracaso en ver que de bombones solo en Uruguay no se podía vivir. Entonces ahí también nace la dulcería. La unidad de negocios de chocolatería se mantiene y es mi métier, es lo que más me fascina hacer. De hecho, es lo que hasta el día de hoy sigo haciendo yo en la empresa. Pero todo lo demás me permite mantenerlo a nivel empresarial. Y ahí está de nuevo, ¿no? El emprendedor y el empresario que tienen que conectar, que no existe, ¿viste? Cuando el emprendedor... Ay, no, es que los números. No, tenés que encargarte de los números o tenés que ver el mercado. Mientras el emprendedor se lo asocia con ideas creadas para satisfacer un reto personal, el empresario por lo general persigue un retorno de tipo económico a su esfuerzo. ¿Te identificás con esa definición?
Sí, me identifico. Yo creo que todo empresario seguramente nace como un emprendedor. A ver, tiene que estar el retorno económico, pero no puede ser el único objetivo. O sea, tiene que haber un propósito atrás, resolver un problema, una necesidad, y sobre todo si vos la sentiste, mucho mejor, ¿no? Porque sabés de lo que estás hablando. Esa es una de las principales diferencias que tiene entonces lo que es el mundo del emprendedurismo y el mundo empresarial. Sí, o sea, todos los emprendedores quieren llegar a ser empresarios en algún momento, pero están creando algo nuevo y bueno, se la juegan por eso y ojalá tengan un propósito atrás, algo que los mueva mucho más allá de solo tener un trabajo o tener el título de empresario, digamos. Pero muchas veces entonces para llegar a ser empresario uno tiene que ser emprendedor. Inevitablemente en algún momento uno arranca. Totalmente. Arranca por ahí. Por ahí y ser emprendedor no es solo crear. Yo creo que hay una forma que es la mentalidad emprendedora. Hagas lo que hagas, trabajes en lo que trabajes, tengas el rol que tengas o incluso en la vida general, personal. Hay una cosa que incluso mis hijos se matan de la risa porque yo hace muchos años que vengo hablando de la mente emprendedora, que es hacer aquello un poquito más de lo que sea, estar apasionado por lo que haces. Entonces, también ser emprendedor es eso, independientemente de si creas un emprendimiento o no. Es una actitud de vida. Es una actitud de vida. Emprendedor se hace o se nace. ¿Cuánto de eso está en uno y cuánto lo fomenta el entorno? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay mucho que se nace con ese bichito de querer resolver problemas, querer hacer cosas nuevas. Eso es una característica. Pero también se hace, porque hay mucha herramienta, hay mucha metodología. Hoy por hoy se sabe mucho más y bueno, nosotros que ayudamos a emprendedores en Thales Lab, les transmitimos esas metodologías porque antes era ensayo y error, probar intuición, mucha intuición, y hoy hay metodologías que te ayudan a recorrer ciclos que hacen que pruebes, que aprendas de los errores, y está cambiando un poco esa mentalidad capaz que también. Antes tenés que hacer cosas que funcionen bien, sí o sí. Y hoy está dejando de ser tan mal visto el tema de fracaso o de equivocarte. Tenés que aprender de los errores, tenés que probar y ver qué funciona, qué no, y ir cambiando. Entonces, está cambiando toda esa mentalidad, todavía nos falta. También está cambiando, por ejemplo, el acceso a las mujeres en el camino, en una carrera empresarial, a los lugares de poder, de decisión, por ejemplo. ¿Está cambiando o sigue existiendo ese techo de cristal? Bueno, existe porque lo vemos en los números, pero yo creo que está cambiando. Yo creo que se está valorando el tema de la diversidad, en las organizaciones en general, el hecho de que haya miradas diversas se está viendo que aporta y creo que eso está cambiando. No a la velocidad que debería, capaz, porque los números lo dicen, pero está cambiando. Silvia, ¿vos sos una emprendedora? Yo sí, yo soy emprendedora fui emprendedora antes de tener el título oficial de emprendedora. Porque vos vivías en el mundo empresarial, en realidad estabas haciendo una carrera que luego hubo algo que hizo clic en ti, sí. Y que dijiste, yo no quiero, siempre pasa, siempre hay como un clic, ¿no? En las personas que quieren buscar algo o que se sienten insatisfechas. ¿Es otra característica del emprendedurismo? Sí, es una característica de la mentalidad emprendedora, el estar siempre queriendo cambiar y buscando oportunidades, porque te gusta como crear cosas, y te digo, no necesariamente empresas o en general. Y sí, en mi caso, yo soy ingeniera electrónica. Trabajé muchos años en telecomunicaciones, me dedicaba a la regulación de telecomunicaciones como consultora internacional, me iba muy bien. Viajaba mucho y veía que la tecnología estaba cambiando el mundo, ¿no? Y cuando fue por el año 2000, viste la burbuja de internet, yo lo miraba de costado y nunca me animé a hacer nada, seguía en mi mundo. Yo sentía esa incomodidad como diciendo, se me está pasando por al lado cosas interesantes y no estoy haciendo nada. Y por ahí tuve como, no sé, una inquietud vocacional, te diría, y por ahí yo leo mucho y leía, bueno, uno tiene que seguir su pasión y tiene que seguir su pasión. Y mucha gente sabe cuál es su pasión y otros que nos gustan muchas cosas no sabemos cuál es
nuestra pasión. Y por ahí leí un artículo que me marcó, que decía, para encontrar cuál es tu pasión, fíjate qué lees los fines de semana o en tus vacaciones, cuáles son los temas que te interesan. Yo nunca leía nada de regulación de telecomunicaciones, leía cosas de emprendedorismo, de innovación, tecnología, siempre me fascinó la tecnología. Y entonces, bueno, dije, es por ahí. Pero me iba bien, entonces sentía eso que es el dilema del innovador que sienten las organizaciones cuando les va bien, entonces no sienten la necesidad de innovar y un momento viene que viene una disrupción y les pasa por encima. Bueno, yo lo sentía en forma personal. Entonces, y siempre trabajé para afuera del Uruguay. Trabajé para una startup americana cuando no se hablaba de startups y eso se terminaba. Entonces, increíblemente no conocía mucho la industria tecnológica uruguaya. Entonces, siempre me encontraba con Pablo Brenner, que es un vecino y amigo, era un vecino en aquel momento, y ¿en qué estás? ¿Y en qué estás? Entonces, quería hacer un cambio, fui a hablar con él y le digo, mira, tengo estas 3 opciones de trabajo distinto, porque quiero cambiar, pero no estoy muy segura. Y ahí él me dice, mira, ni A, ni B, ni C de las opciones que yo tenía. Yo tengo una idea de hacer un emprendimiento, pero no tenemos quien se ocupe, y es con los cracks de la tecnología de Uruguay. Entonces, como que era mi oportunidad de buscar un cambio, pero le dije que no, porque dije... ¿Le dijiste que no? Le dije no, ni loca. Le dijiste que no, era todo de los popes, ¿no? Nicolás Jodal, bueno, que después... No, quedo pegada con esto, no la levanto nunca más. ¿Te sentiste? ¿Ves? Esa es otra cosa que es muy de la mujer, que decimos que no. Nosotras somos las que nos ponemos Totalmente. A veces el no. No, yo no sé nada de esto, le dije. Claro. Ingeniera, MBA, no sé cuántos cursos de negocio, de no sé qué. Y le dije que no. Y después dije, bueno, pero si no me tiro al agua ahora. Y él me insistió, me dice, probá 6 meses. Y si no, alguno de nosotros te va a conseguir otro trabajo. Y yo dije, bueno, pero si no pruebo ahora, entonces eso también es algo del emprendedor, ¿no? ¿Por qué no? Pero sí, es muy de las mujeres, no estamos preparadas para esto. Está comprobado que las mujeres, si no cumplimos todos los requisitos, no nos presentamos a llamados de trabajo, y los hombres se presentan aunque no los cumplan. Se tiran al agua y nosotras somos las primeras en autoboicotearnos. Exacto. ¿Y cómo llega entonces Thales Lab y tu asociación? Entonces ahí empezamos Greenteasen, que empezó siendo una herramienta de eficiencia energética usando las redes sociales, año 2010. Se hablaba, ¿te acordás de la primavera árabe, todo eso? Que por las redes sociales se formaban movimientos. La idea esta era hacer un movimiento de eficiencia energética a través de las redes sociales y con crowdsourcing, o sea, con ideas de la gente. Bueno, eso, tanta idea de la gente se transformó en una red social ecológica. Y en algún sentido nos fue muy bien, que conseguimos inversión en el exterior, ganamos premios, incubadoras, aceleradoras, esto y lo otro, pero no logramos hacerlo sustentable económicamente. Entonces, fracaso, o sea, yo me sentía con la autoestima por allá abajo, porque, bueno, no daba, no había manera, decíamos... Era la prueba tangible de tu autoboicotero que decía, no servís para esto. Exacto, seguro soy yo el problema, seguro que soy yo, no sirvo para esto, esa era la frase. Y me acuerdo que en un momento digo, no, si encuentran a alguien que realmente sirva para esto, pónganlo, porque yo no sirvo. Y alguien me mira y me dice, ¿vos crees en los Reyes Magos? Entonces, en ese momento... viene Nicolás Jodal y me dice, mirá, a mí vienen muchos emprendedores a ofrecerme ideas para que invierta, para que mentoree, para que opine. Con todo lo que aprendimos en Greenteasen, ¿por qué no armamos algo para apoyarlos en forma institucional? Y ahí nace Thales Lab. O sea que de algo que para mí no había salido tan bien, pero en realidad tuvimos un montón de aprendizajes, creamos esto. Los fracasos cuando se capitalizan son súper fermentales. Sé que miran mucho a Israel, porque Israel es una industria y un generador de startups, el primero en el mundo. Hace unos años vino Uri Levin, que es el creador de Waze, a Uruguay, y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y en ese momento le pregunté a Uri qué era lo que hacía que Israel fuese tan pionero en startups. Y él me decía, bueno, nosotros no estamos durmiendo la siesta, estamos en un estado de alerta permanente, y en eso hay mucho interés social en generar tecnología de punta.
¿Qué nos pasa en Uruguay? Que sí, estamos durmiendo la siesta en ese sentido. No, no estamos durmiendo la siesta, pero hay cosas que son similares a Israel y que tenemos mucho para aprender. Israel es un país chico y mira para afuera. Nosotros somos un país chico y miramos para afuera. Hay mucho talento acá, como hay en Israel, mucho talento tecnológico. El tema es que creo que la diferencia fundamental es un tema de idiosincrasia. Allá se animan. O sea, no es solo que no duermen la siesta, sino que se animan y prueban y no les importa, y si le fue bien, y si no, siguen y siguen y siguen. Y acá todavía nos da un poco miedo el equivocarnos. Ojo, yo no digo que no hay que tenerle miedo al fracaso. Yo creo que hay que tenerle miedo al fracaso. Yo le tengo mucho miedo al fracaso. No me gusta el fracaso, pero lo único seguro es que vamos a fracasar en 100 millones de cosas, ¿no? Entonces hay que sobreponerse y seguir. Ellos... eso es lo que hacen. Y esta idiosincrasia acá está cambiando, todavía falta, todavía nos falta. ¿Hay sororidad entre las empresarias? Yo creo que sí, yo creo que hay mucha. Como siempre, hay como ese preconcepto antiguo en una época, Sí, de que las mujeres nos llevábamos horrible. Una vez así, hace muchos años. Que hace 10 años no podían trabajar juntas, pero ¿cómo no? Era como toda una locura. No, pero yo creo que hubo si querés, un estereotipo que existió, por lo menos en las grandes corporaciones, que era que la mujer que había llegado, le había costado tanto llegar, había luchado tanto para llegar, que después era una bruja. No quería que nadie le robara nada y era viste, vos mirabas y decías, ¿qué es eso? Era la real bruja. Sí. Y quedó ese estereotipo. Pero y en general era una mujer que no tenía familia, que no tenía tiempo para tener hijos. Había dejado la vida entera, no tenía hobbies, solo se dedicaba al trabajo. ¿Vos tuviste que sacrificar algo? Yo horas de sueño, pero no por suerte siempre pude equilibrar momentos en que rezongué como loca porque tenía los nenes chicos y dormía poco, momentos en que ahora por suerte ya son adolescentes más grandes, me dan trabajo igual. ¿Cuánto tu pareja tuvo que ver en ese acompañamiento? Tuvo mucho que ver en el sentido que la verdad que es un padrazo y siempre, viste, compartimos las responsabilidades y eso no todo el mundo lo tiene al lado. ¿Sigue siendo un mundo de hombres el chef? ¿O ves que está cambiando en Uruguay ese concepto? No, es un mundo que es súper femenino, pero lamentablemente siempre la figura como principal era como el chef malhumorado, enojón, y atrás el resto, ¿no? Entonces creo que eso cambió porque ya hoy en día a ese chef malhumorado, calentón y que te hable mal, lo mandás a freír espárragos literal, ya no te lo fumás. Y sé que muchos colegas en los 80s, en los 90s, se tuvieron que fumar eso. Hoy, gracias a Dios, ya no hay lugar para ese personaje que sí, que generalmente ¿Se denuncia era eso en la hombre. cocina? ¿Se denuncia ahora? Se denuncia, sí. Sí, ya no existe ese personaje. Que muchas veces, en los 80 y en los 90 se lo tenían que fumar porque no había leyes, porque no había apoyo y porque en el fondo querías recibir la plata para irte a tu casa y alimentar a tu familia. Hoy ya no existe. Ahí tengo una anécdota interesante de machismo porque como no sabía, creía que era electrónica, pero por eso de que la electrónica estaba en todo, pero no sabía que hacía un ingeniero electrónico y tenía un pariente que tenía una fábrica de teléfonos, entonces le pedí para ir a hacer lo que sería una pasantía hoy, pero no había nada que en el momento. Entonces fui a ver si podía ver qué hacía. Entonces me dijo que sí, que cómo no, me presentó al encargado de la fábrica
y le dijo, ella estudia ingeniería, te va a seguir, vos mostrale lo que haces. Y bueno, entonces empecé a ir y este señor me decía, ¿qué hace una mujer estudiando ingeniería? Las mujeres, yo nunca soportaría que una mujer me mande, y las mujeres tendrían que estar en su casa, y todo así. Y un día me dice, ¿querés soldar? Que yo quería soldar porque era lo que hacía. Sí, no, mejor anda a quemarte con las ollas. Entonces la pasé muy mal, y lo que es la diferencia de los tiempos, ¿no? Porque, ¿qué hice? Le dije al dueño de la fábrica, muchas gracias, y me fui para mi casa, pero seguí estudiando. Hoy una chica no se bancaría eso, pero nunca. Bueno, primero jamás. le contesta. Sí, le y contesta. después va al jefe y le Exacto. dice, tenés a alguien ahí que no te está aportando mucho. Después yo fui docente de Facultad de Ingeniería y fui docente de una carrera que era peritos en Ingeniería Electrónica, que venían de UTU, y todos hombres. Llenaba el pizarrón de fórmulas matemáticas para que estuvieran así, ¿no? Y después me respetaran un poco más. Entonces tuve mi primer hijo, licencia maternal, otro tomó mi curso, otro docente, y yo lo tomé en mayo, ponele, ya empezado el curso, entro, lleno el pizarrón de fórmulas matemáticas, y de repente llega un estudiante tarde, golpea la puerta. ¿Quién abre la puerta? Pasa, ¿quién era? El encargado de la fábrica de teléfono de unos años antes. Ahí era el estudiante y yo era la docente. Se sienta en el fondo, no dijo nada, yo seguí con la clase, nos miramos, me fui, y yo así, ¿no? Mi venganza. No vino más a clase. Se quemó con la olla. Se quemó con la olla. Entonces, pero yo cuento esta anécdota, se la cuento a los amigos de mis hijos, y se agarran la cabeza cómo no hiciste nada en su momento. Entonces, Sí, hemos avanzado. Eso es un orgullo. habremos avanzado. Y ser constancia de eso es maravilloso. Verónica, ¿cuál es tu poder en lo personal? Yo creo que tengo como una capacidad de convencer y motivar a la gente importante. Eso creo que me distingue. Y un discurso, digo discurso no porque sea la boca para afuera, sino la manera en comunicar las cosas que buscan llegarle a la gente, que buscan estar cercanas. Y eso creo que es una fortaleza y un poder que siempre he tenido, o que yo por lo menos lo siento así y que me lo han hecho saber, y me parece que está bueno o que genera justamente ese nivel de impacto, de adhesión, o de poder tratar de convencer, de estimular, de dar para adelante. O sea, a mí me encanta mentorear gente, me encanta esto de desarrollar habilidades, me encanta ver que la gente que labura conmigo desarrolla habilidades y se vuelve mejor que yo. O sea, es fundamental en la vida rodearse de gente mejor que uno, ¿no? Entonces, creo que Gran verdad. ese es un no sé si es un poder, pero sí es una característica que me distingue y me siento cómoda con ella. A mí se me ocurren varias formas de definirte como una poderosa, pero para ti, ¿cuál es tu poder? Qué buena pregunta. Mi poder es juntarme con gente valiosa. Desde todo punto de vista profesional, familiar, pareja, y bueno, tengo mucha suerte, ¿no? Porque lo he podido hacer. Jimé, ¿cuál es tu poder? ¿Cuál es el poder de Jimena Torres? Enamorar con la cocina. Hacerte probar algo que generalmente dirías, no me gusta, yo te lo voy a hacer gustar. ¿Todo? Sí.